Cuando mi propio hijo me gritó, «Ya siéntate, anciano», frente a 60 personas en su celebración de cumpleaños, supe que había llegado la hora de mostrarle quién verdaderamente controlaba a esta familia. Mi nombre es Roberto Mendoza Ríos. Tengo 69 años y durante 4 décadas levanté un imperio logístico desde la nada en Málaga. Lo que voy a contarte hoy es la historia más amarga, y al mismo tiempo, la más gratificante de toda mi existencia. Una historia sobre cómo mi propio hijo Andrés intentó destruirme públicamente, y cómo yo le di una lección que llevará grabada en el alma para siempre. Era el viernes 21 de marzo de 2025. Andrés cumplía 33 años y había montado una celebración extravagante en el Club de Golf Costa del Sol. Más de 60 invitados, servicio de banquete exclusivo, orquesta en vivo. Todo financiado, naturalmente, con el dinero que yo le transfería cada mes desde que entró a trabajar en el negocio familiar hace casi 4 años. Llegué puntual a las 7:30 de la tarde, como es mi costumbre. Traía conmigo un regalo que había seleccionado con mucho cariño, un reloj Omega Seamaster de edición especial, valorado en 13.000 euros. Al cruzar la entrada, percibí algo raro. Los invitados me saludaban con cortesía, pero había una tensión extraña en sus gestos. Andrés estaba en el centro del salón, rodeado de su grupo habitual, Pablo Torres, Héctor Navarro, Miguel Santana. Todos hijos de familias adineradas que yo conocía desde que eran críos. Durante la primera hora mantuve perfil bajo, conversando con los pocos amigos míos que habían sido incluidos en la lista. Pero cuando llegó el momento de los discursos, decidí hacer lo que cualquier padre orgulloso haría, pedir unos minutos para felicitar a mi hijo frente a todos. Me aproximé al micrófono instalado junto a la mesa de honor. Perdonen que interrumpa un momento, comencé sonriendo, pero quisiera dedicarle unas palabras a mi hijo en esta fecha. Lo que sucedió después me paralizó el corazón. Andrés se abalanzó hacia mí, me arrebató el micrófono y declaró con voz potente para que todos lo escucharan. «Padre, por favor, no arruines mi velada. Ya estás grande para estas cosas. Déjanos celebrar entre personas de nuestra generación». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. 60 pares de ojos me observaban con una combinación de lástima y bochorno. Algunos invitados apartaron la mirada, visiblemente incómodos. Pero lo que más me destrozó fue notar cómo varios amigos de Andrés sonreían disimuladamente, como si hubieran estado aguardando ese instante. «Comprendo», respondí reuniendo toda la dignidad que pude. «Disculpen las molestias». Me retiré hacia una mesa alejada, aparentando normalidad. Pero por dentro, algo se había fracturado definitivamente. No era únicamente la vergüenza pública. Era el desprecio con que Andrés había pronunciado, «Ya estás grande», como si yo fuera un trasto viejo que había sacrificado todo para darle la vida que disfrutaba. Durante los siguientes 40 minutos observé a mi hijo con atención quirúrgica. Lo vi pavonearse del Porsche 911 turbo plateado que le había obsequiado 8 meses antes por su promoción en la compañía. Un automóvil de 160.000 euros que yo había pagado completamente, creyendo que lo merecía por su esfuerzo laboral. Qué ciego había estado. Capté fragmentos de sus pláticas. «El viejo está perdiendo lucidez», le comentaba Pablo Torres. «A veces aparece en la oficina y ni recuerda las decisiones que tomamos ayer». Mentira absoluta. Mi memoria permanece intacta, como él descubriría muy pronto. A las 10 de la noche me acerqué para despedirme. «Feliz cumpleaños, hijo», le dije entregándole la caja del reloj. «Que disfrutes el resto de la velada». Ni siquiera desenvolvió el regalo. «Gracias, padre. Pablo me llevará después, así que puedes marcharte sin preocupación». «Sin preocupación». Qué expresión tan irónica. Mientras caminaba hacia mi Mercedes en el estacionamiento, una lucidez absoluta se apoderó de mi mente. Durante 4 años había ignorado señales evidentes. El tono condescendiente, las decisiones tomadas a mis espaldas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en cualquier habitación. Había estado criando a un monstruo de soberbia e ingratitud. Pero esa noche, Andrés cometió un error catastrófico. Me había menospreciado públicamente, asumiendo que yo era demasiado anciano o demasiado débil para responder. No imaginaba con quién estaba jugando. Durante el trayecto a casa, mientras conducía por las calles nocturnas de Málaga, tomé la determinación que transformaría nuestras vidas para siempre. Andrés me había declarado la guerra sin saberlo. Y yo respondería con toda la frialdad estratégica que había perfeccionado en 4 décadas de batallas comerciales.
Llegué a mi residencia en Marbella cerca de medianoche. Mi esposa Marta ya descansaba. Llevábamos 44 años de matrimonio y ella conocía mis rituales mejor que nadie. Me serví un cognac Remy Martin Show y me instalé en mi estudio. El mismo espacio donde había tomado las decisiones más cruciales de mi trayectoria empresarial. Necesitaba analizar metódicamente cuándo y cómo había comenzado esta degradación en mi relación con Andrés. Un empresario experimentado jamás reacciona por impulso. Debe estudiar los patrones, identificar las causas profundas y diseñar movimientos calculados. La transformación de mi hijo no ocurrió de golpe. Recordé el momento preciso en que todo empezó a cambiar, marzo de 2022, cuando le ofrecí el cargo de director comercial en Mendoza Logística, la empresa que fundé en 1986. Hasta entonces, Andrés había sido un hijo respetuoso, aunque quizás demasiado acomodado, subsistiendo con la asignación mensual que yo le proporcionaba. Inicialmente, su incorporación pareció prometedora. Llegaba temprano, vestía profesionalmente, demostraba curiosidad genuina por aprender los procesos. Durante los primeros meses, incluso sentí orgullo al verlo interactuar con clientes y manejar negociaciones básicas. Pero en agosto de 2022 ocurrió el primer incidente que debí interpretar como advertencia. Habíamos cerrado un acuerdo significativo con una naviera de Cádiz por 900.000 euros anuales. Durante una reunión de seguimiento, Andrés propuso implementar una plataforma de gestión digital que costaría 200.000 euros. Padre, debemos modernizarnos, me dijo con un tono que ahora identifico como despectivo. Los métodos tradicionales ya no funcionan en el mercado actual. Había escuchado razonamientos similares durante décadas. La tecnología es una herramienta, no una varita mágica. Pero decidí respaldar su iniciativa para demostrarle confianza. El sistema funcionó aceptablemente, pero jamás generó las mejoras de eficiencia que había prometido. Cuando señalé esta discrepancia meses después, Andrés contestó: es natural que no percibas los beneficios inmediatamente. Estos avances requieren una mentalidad más abierta. Esa frase me irritó, pero la dejé pasar. Primer error. En noviembre de 2022, Andrés comenzó a llegar tarde a las reuniones matinales que yo había establecido como tradición sagrada durante 25 años. Cuando le pregunté al respecto, explicó que había reorganizado su agenda para maximizar su rendimiento personal. Traducción: había decidido unilateralmente que mis protocolos eran anticuados. Para diciembre ya tomaba decisiones operativas sin consultarme. Reemplazó proveedores, modificó términos contractuales y contrató personal adicional para su área. Cuando cuestioné estos cambios, respondió: creí que querías que demostrara iniciativa. No puedo pedirte autorización para cada detalle. Técnicamente tenía razón. Le había otorgado autoridad operativa precisamente para que desarrollara autonomía. Pero existía una diferencia sutil entre mostrar iniciativa y evidenciar que consideraba mi supervisión innecesaria. El punto de ruptura llegó en abril de 2023. Durante una junta con nuestros socios principales, Andrés presentó un proyecto de expansión que había elaborado completamente solo. Un plan ambicioso para inaugurar oficinas en Madrid y Barcelona, requiriendo una inversión de 2,5 millones de euros. La propuesta era técnicamente sólida, pero yo me enteré de ella simultáneamente con los socios. Cuando expresé reservas sobre los plazos propuestos, Andrés intervino. Comprendo que cambios de esta envergadura pueden resultar abrumadores, pero es fundamental adaptarse a las exigencias del mercado contemporáneo. La manera en que pronunció abrumadores contenía una insinuación transparente: yo era demasiado viejo para comprender la visión progresista que él encarnaba. Después de esa reunión, varios socios hicieron comentarios aparentemente inocentes. Andrés tiene ideas muy frescas, me dijo Arturo Ramírez. Es estimulante ver juventud en la compañía. El subtexto era obvio. Comparado con Andrés, yo representaba el pasado. El Porsche había sido mi intento desesperado de recuperar su respeto. En julio de 2024, cuando consiguió cerrar el contrato más importante de su carrera, 1,5 millones de euros con una firma de Bilbao, pensé que un obsequio significativo demostraría mi reconocimiento hacia sus logros. El día que se lo entregué, Andrés actuó apropiadamente agradecido. Me abrazó, posamos para fotografías, incluso publicó en sus redes: gracias, padre, por confiar en mí. Pero ahora comprendo que para él, ese Porsche no simbolizaba mi reconocimiento. Era simplemente lo que consideraba que merecía por sus contribuciones.
Mientras bebía mi coñac en la madrugada del 22 de marzo, las piezas del rompecabezas se ordenaron con claridad cristalina. Andrés no había desarrollado arrogancia súbitamente. Fue un proceso gradual de erosión del respeto, donde cada concesión mía fue interpretada como debilidad, cada muestra de confianza como evidencia de que él era más capaz que yo. La humillación pública de esa noche no fue un arranque impulsivo. Fue la culminación natural de 4 años durante los cuales Andrés había estado preparándose para relegarme al papel de figura decorativa en mi propia empresa. Pero había cometido un error de cálculo fundamental. Había confundido mi paciencia con senilidad. Mi generosidad con dependencia. Iba a descubrir que el viejo lobo todavía conservaba colmillos muy afilados. Cerré mi coñac y encendí la computadora. Era hora de iniciar mi investigación. El sábado 22 de marzo amaneció soleado en la Costa del Sol. Marta había salido temprano para su clase de pilates, dejándome la casa completamente disponible. Perfecto para comenzar lo que internamente denominé Operación Reconocimiento. Durante mis años construyendo el negocio, aprendí que la información es poder, pero únicamente si sabes obtenerla sin alertar a tu objetivo. Andrés había revelado sus cartas prematuramente. Ahora era mi turno de jugar con ventaja. Mi primera fuente resultó inesperada, Lucía Fernández, mi empleada doméstica durante 16 años. Lucía tenía una hija, Sofía, que trabajaba como mesera en diversos eventos sociales de Málaga, incluyendo la fiesta de Andrés. Don Roberto, me dijo Lucía cuando llegó a las 9, Sofía volvió muy alterada anoche. Me contó lo sucedido en la celebración y está indignada. Le pedí que contactara a Sofía inmediatamente. Lo que esa joven de 29 años me reveló fue devastador y esclarecedor simultáneamente. Señor Mendoza, yo servía bebidas cerca de la mesa donde estaban los amigos de su hijo. Comenzó Sofía por teléfono. Antes de que usted llegara, escuché cosas terribles. Don Andrés les contaba que usted ya no servía para dirigir la empresa, que estaba esperando el momento oportuno para sugerir que se retirara completamente. Pero eso era apenas el aperitivo. Sofía había captado una conversación específica entre Andrés y Pablo Torres que me hizo apretar los puños. Su hijo le decía a su amigo que usted está perdiendo facultades mentales, que confundió el nombre de un cliente importante. Pero yo sé que eso es falso, señor Mendoza, porque mi prima trabaja en su oficina y me cuenta que usted siempre recuerda cada detalle perfectamente. La prima de Sofía era Andrea Molina, asistente administrativa en Mendoza Logística desde hacía 3 años. Una empleada discreta y eficiente que había observado todo desde primera fila. Le pedí a Sofía que organizara un encuentro informal conmigo y a Andrea para el lunes por la tarde. No en la oficina, sino en una cafetería discreta del centro histórico de Málaga. Necesitaba información detallada sobre el comportamiento de Andrés cuando yo no estaba presente. Mientras aguardaba el lunes, realicé mi propia investigación digital. Andrés era activo en redes sociales, pero había sido suficientemente astuto para no publicar nada comprometedor directamente. Sin embargo, tenía una debilidad, le fascinaba aparecer en las historias de Instagram de sus amigos. Examiné meticulosamente las cuentas de Pablo Torres, Héctor Navarro y Miguel Santana. En las publicaciones archivadas de los últimos 8 meses hallé material invaluable. Videos de Andrés en restaurantes exclusivos, alardeando del Porsche, realizando comentarios despectivos sobre la generación anterior que no comprende los negocios modernos. En un video particularmente revelador de febrero, grabado en un restaurante de lujo, Andrés bromeaba. Mi padre cree que seguimos en 1990. Le explico una estrategia digital y me observa como si le hablara en otro idioma. Pero la joya de la corona fue un video de marzo, durante una cena en casa de Pablo. Andrés, claramente afectado por el alcohol, proclamaba. Heredé el talento comercial, pero no la mentalidad prehistórica. Cuando finalmente asuma el control total, multiplicaremos las ganancias por 4. ¿Y tu padre? Preguntaba alguien fuera de cámara. Padre puede quedarse como presidente honorario, cortando listones y posando para las fotos. El trabajo real lo ejecutaré yo. Las carcalladas que siguieron me confirmaron que esto no era simplemente el alcohol hablando. Era un plan que Andrés había estado discutiendo abiertamente con su círculo íntimo. El lunes por la tarde me reuní con Andrea Molina en el Café Imperial, un establecimiento tranquilo donde podríamos conversar sin interrupciones. Andrea llegó puntual, con expresión preocupada. Don Roberto, he estado esperando esta oportunidad durante meses, comenzó sin rodeos.
Lo que ocurre en la empresa me tiene muy inquieta. Durante la siguiente hora, Andrea me proporcionó un informe detallado que documenté cuidadosamente. Los hechos eran más graves de lo que había imaginado. Andrés había estado interceptando correos electrónicos importantes dirigidos a mí, respondiéndolos directamente y enviándome únicamente resúmenes básicos. Había reprogramado reuniones sin avisarme, diciéndoles a los clientes que yo estaba ocupado con asuntos estratégicos de alto nivel. La semana pasada, continuó Andrea, don Andrés le comunicó al señor Gutiérrez de Sevilla que usted había decidido delegar todas las operaciones comerciales en él porque deseaba enfocarse en la visión general. El señor Gutiérrez me preguntó después si usted estaba considerando jubilarse pronto. Más alarmante todavía, Andrés había comenzado a sostener reuniones privadas con empleados clave, aparentemente evaluando su lealtad. Había prometido incrementos salariales y ascensos cuando se completara la transición de liderazgo. Don Roberto, Andrea bajó la voz, creo que su hijo está preparando un golpe administrativo. Ha estado consultando con el contador principal sobre reestructurar la distribución accionaria de la empresa. Eso sí me alarmó genuinamente. Mendoza Logística era una sociedad limitada donde yo poseía el 85% de las participaciones. Marta tenía el 10%, y habíamos reservado el 5% restante para Andrés cuando cumpliera 35 años. Pero legalmente, como director comercial, Andrés tenía autoridad para solicitar información financiera detallada. ¿Qué tipo de información ha solicitado?, pregunté. Flujos de efectivo, valoraciones de activos, análisis de rentabilidad por departamento. También pidió una proyección de ingresos asumiendo su liderazgo exclusivo de las operaciones comerciales. Cuando concluí la reunión con Andrea, tenía suficiente información para comprender la magnitud de la situación. Andrés no solo me había faltado al respeto públicamente. Había estado ejecutando una estrategia sistemática para marginarme de mi propia empresa durante meses. Pero había cometido varios errores tácticos cruciales. Primero, había subestimado mi capacidad de obtener información. Segundo, había asumido que los empleados leales a mí no existían o no se atreverían a hablar. Y tercero, había movido sus piezas demasiado rápido, alertándome antes de consolidar su posición. El martes 25 de marzo implementé lo que en mis años de empresario aprendí a denominar auditoría comportamental encubierta. Mi primera visita fue al concesionario Porsche donde había adquirido el vehículo de Andrés 8 meses antes. Alejandro Ruiz, el gerente comercial, me conocía desde hacía años. Don Roberto, qué sorpresa verle, me saludó cordialmente. ¿Cómo está su hijo con el 911 Turbo? Por eso precisamente vengo, Alejandro. Necesito revisar los documentos de propiedad originales. Hay aspectos legales que debo verificar. Lo que descubrí me dejó helado. Andrés había visitado el concesionario 4 semanas antes, no para mantenimiento, sino para consultar sobre transferencia de propiedad. Había preguntado específicamente qué documentación necesitaría para registrar el vehículo completamente a su nombre, eliminando cualquier rastro de mi participación en la compra. Le expliqué que como usted figura como comprador original y garante del financiamiento, necesitaríamos su autorización explícita, me informó Alejandro. Don Andrés pareció, digamos, contrariado con esa información. Financiamiento. Esa palabra me hizo recordar algo crucial. Aunque pagué 160.000 euros por el Porsche, técnicamente había utilizado un préstamo corporativo de Mendoza Logística como respaldo, aprovechando beneficios fiscales empresariales. Andrés lo sabía, pero aparentemente esperaba poder separar legalmente el vehículo de cualquier vínculo conmigo. Mi segunda investigación fue aún más reveladora. Contacté directamente con Eduardo Sánchez, nuestro contador principal, solicitando una reunión urgente en su oficina privada, lejos de las instalaciones de la empresa. Eduardo, necesito conocer exactamente qué información financiera ha solicitado Andrés durante las últimas semanas, le dije sin rodeos. Sánchez, un hombre meticuloso de 54 años, abrió una carpeta que había preparado, evidentemente anticipando esta conversación. Don Roberto, debo confesar que las solicitudes de su hijo me han resultado inusuales, comenzó con visible incomodidad. Ha pedido análisis muy específicos que normalmente solo el propietario principal requeriría. Los documentos que me mostró fueron como recibir un golpe en el estómago. Andrés había solicitado evaluación completa de activos empresariales, proyecciones de rentabilidad asumiendo nuevo liderazgo, análisis comparativo de gastos antes y después de su incorporación,
Y valoración de participaciones con opciones de reestructuración societaria. Pero lo más preocupante, continuó Sánchez, es que me pregunto sobre procedimientos para declarar incapacidad administrativa de un socio principal por razones de dado deterioro mental. Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Andrés no solo planeaba marginarme. Estaba explorando opciones legales para declararme incompetente y asumir control absoluto de la empresa. Le proporcionó esa información. Pregunté con voz controlada. Por supuesto que no le expliqué que esas gestiones requerirían evaluaciones médicas independientes y procesos judiciales complejos. Además, francamente, don Roberto, usted demuestra capacidades cognitivas superiores a muchos empresarios de la mitad de su edad. Sánchez me entregó copias de todas las solicitudes de Andrés, fechadas y firmadas. Evidencia documental perfecta de sus intenciones. Esa noche, durante la cena, dirigí la conversación hacia Andrés de manera aparentemente casual. Marta, ¿has notado algo diferente en nuestro hijo últimamente? Bueno, ahora que lo mencionas, respondió pensativamente, la semana pasada cuando vino a almorzar hizo comentarios extraños sobre tu futuro en la empresa. ¿Qué tipo de comentarios? Dijo algo sobre que estabas en edad de disfrutar tu jubilación, que habías trabajado suficiente. Cuando le respondí que no tenías intención de retirarte, sonrió de esa manera condescendiente que ha desarrollado últimamente. Marta continuó revelando detalles que no había considerado significativos anteriormente. Andrés había estado haciendo preguntas sutiles sobre mi estado de salud, mis patrones de sueño, incluso sobre si había notado cambios en mi memoria o concentración. También preguntó si habíamos actualizado nuestros testamentos recientemente, añadió. Le pareció extraño que no hubiéramos revisado la distribución de herencias en los últimos años. Esa información me confirmó que Andrés ejecutaba un plan integral, no solo empresarial, sino también familiar. Estaba evaluando todos los ángulos posibles para acelerar su acceso a la riqueza familiar. El miércoles implementé la fase más arriesgada de mi investigación, vigilancia directa. Utilizando mi acceso como fundador de la empresa, revisé los registros telefónicos corporativos de Andrés. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Durante las últimas 8 semanas, Andrés había mantenido conversaciones frecuentes con Ramón Delgado, socio de un bufete especializado en derecho empresarial y sucesiones. También había contactado repetidamente con una consultora llamada Transiciones Familiares SL, especializada en reestructuraciones de empresas familiares. Pero la llamada más reveladora había sido con un investigador privado llamado Carlos Espinoza. Según los registros, esa conversación duró 52 minutos. Solo había una razón por la cual Andrés contrataría a un investigador privado: buscar información comprometedora sobre mí que pudiera utilizar legalmente para cuestionar mi capacidad de liderazgo. Esa noche, sentado nuevamente en mi estudio, organicé mentalmente toda la información recopilada. Andrés había estado ejecutando un golpe empresarial meticulosamente planificado, con múltiples frentes de ataque. Legal, explorando opciones para declararme incompetente. Financiero, documentando supuestas ineficiencias bajo mi liderazgo. Social, erosionando mi reputación entre empleados y socios. Familiar, manipulando a Marta para obtener información sobre vulnerabilidades. Personal, buscando evidencia de deterioro cognitivo-comportamental. Pero había cometido un error fundamental: subestimar mi capacidad de detectar y documentar sus movimientos. Cada consulta legal, cada llamada telefónica, cada solicitud de información había dejado un rastro que yo podía rastrear. Además, había revelado su estrategia demasiado pronto. Si hubiera esperado 6 meses más, podría haber consolidado mejor su posición. Pero la humillación pública del viernes fue producto de su arrogancia, no de su estrategia. Era hora de pasar de la defensa al ataque. El jueves 27 de marzo, mi primera llamada fue a las 7:30 de la mañana, dirigida a Fernando Herrera, mi abogado personal durante los últimos 20 años. Fernando, necesito verte hoy mismo. Es urgente y altamente confidencial. A las 10 ya estaba en su elegante bufete. Le presenté metódicamente toda la evidencia recopilada, las conversaciones grabadas en redes sociales, los testimonios de empleados, las solicitudes financieras de Andrés, y especialmente sus consultas sobre procedimientos de incapacidad legal. Fernando escuchó atentamente, tomando notas detalladas. Roberto, lo que describes constituye una conspiración familiar bastante sofisticada, dijo finalmente. Andrés está siguiendo un manual clásico de usurpación corporativa,
pero ha cometido varios errores legales importantes. Me explicó que las consultas de Andrés con otros abogados sobre mi supuesta incapacidad podrían considerarse difamatorias si no tenía base médica real. Además, sus intentos de reestructurar la empresa sin mi conocimiento violaban los estatutos societarios que yo había redactado cuidadosamente años atrás. Pero tenemos ventajas significativas, continuó Fernando. Primero, posees el 85% de las participaciones, lo que te otorga control absoluto. Segundo, como fundador, tienes cláusulas de protección que impiden cambios estructurales sin tu consentimiento unánime. Y tercero, el Porsche técnicamente sigue siendo propiedad de la empresa, no de Andrés personalmente. Eso me dio una idea. Fernando, quiero que prepares documentación para 3 acciones simultáneas. Primera, revocación inmediata del cargo de director comercial de Andrés por violación de estatutos empresariales. Segunda, recuperación del Porsche como activo corporativo. Y tercera, modificación de mi testamento eliminando cualquier participación futura de Andrés en la empresa. Fernando me miró con seriedad. Roberto, ¿estás seguro? Estas acciones serán irreversibles y destruirán tu relación con tu hijo. Mi hijo ya destruyó esa relación, respondí. Yo solo estoy formalizando la ruptura. El viernes 28 de marzo ejecuté la primera fase de mi contraofensiva. Convoqué una reunión extraordinaria de socios a las 11 de la mañana. Andrés llegó confiado, probablemente asumiendo que sería otra junta rutinaria donde podría demostrar su superioridad. Los socios principales estaban presentes, Arturo Ramírez, Carmen Vidal y Luis Ortega. Gracias por asistir con tan poca anticipación, comencé. He convocado esta reunión para abordar un asunto de extrema gravedad que afecta la integridad de nuestra empresa. Vi cómo Andrés fruncía el ceño, detectando algo inusual en mi tono. Durante las últimas semanas, he realizado una auditoría interna exhaustiva, continué. Los resultados son profundamente perturbadores. Procedí a presentar, documento por documento, toda la evidencia que había recopilado. Las solicitudes financieras irregulares. Las consultas legales sobre incapacidad. Los correos electrónicos interceptados. Los testimonios de empleados. Los videos de redes sociales donde Andrés me ridiculizaba públicamente. Con cada revelación, el rostro de mi hijo palidecía progresivamente. Padre, ¿puedo explicar?, intentó intervenir. No he terminado, lo interrumpí con voz de acero. El artículo 23 de nuestros estatutos establece claramente que cualquier directivo que actúe en detrimento de los intereses del fundador principal puede ser destituido inmediatamente sin compensar. Miré directamente a los ojos de Andrés. Como fundador y accionista mayoritario de Mendoza Logística, invoco ese artículo. Andrés Mendoza queda destituido de su cargo de director comercial, efectivo inmediatamente. El silencio en la sala era absoluto. Además, continué, el vehículo Porsche 911 Turbo, registrado como activo corporativo, será recuperado por la empresa. Andrés tiene 48 horas para entregar las llaves. No puedes hacer esto. Estalló Andrés, poniéndose de pie. Ese coche es mío. Tú me lo regalaste. Te lo presté, corregí fríamente. El vehículo siempre fue propiedad de la empresa, financiado con fondos corporativos. Los documentos legales son inequívocos. Los socios no permitirán esto. Andrés miró desesperadamente a Ramírez, Vidal y Ortega. Pero los 3 permanecieron en silencio. Habían visto la evidencia. Sabían que yo tenía razón. Finalmente añadí, he modificado mi testamento. Cualquier participación futura que Andrés pudiera haber heredado en esta empresa ha sido eliminada. Esas acciones serán destinadas a una fundación benéfica. Andrés se desplomó en su silla, el color completamente drenado de su rostro. Padre, por favor, su voz se quebró. Cometí errores, lo admito. Pero soy tu hijo. No puedes abandonarme así. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Hace una semana, frente a 60 personas, me llamaste anciano y me dijiste que no arruinara tu noche. Me trataste como un estorbo del cual querías deshacerte. Querías demostrar que ya no me necesitabas. Me detuve en el umbral y lo miré por última vez. Felicidades, Andrés. Ahora oficialmente ya no me necesitas. Salí de la sala sin mirar atrás. Los días siguientes fueron difíciles, pero necesarios. Marta inicialmente quedó devastada por mis acciones, pero cuando le mostré toda la evidencia,
comprendió que Andrés había cruzado líneas imperdonables. Lo criamos con todo, dijo ella entre lágrimas. ¿Cómo pudo convertirse en esto? El exceso de privilegios sin consecuencias, respondí. Nunca le enseñamos que las acciones tienen precio. Andrés intentó contactarme múltiples veces durante las semanas siguientes. Llamadas, mensajes, incluso apareció en nuestra casa suplicando una segunda oportunidad. Pero yo mantuve mi posición. Cuando demuestres con hechos, no con palabras, que has cambiado genuinamente, podemos conversar, le dije, nuestro único encuentro breve. Hasta entonces, necesitas experimentar las consecuencias de tus decisiones. Pasaron 8 meses. En noviembre de 2025, recibí una carta escrita a mano. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta de puño y letra de Andrés. Era extensa. 10 páginas donde detallaba su proceso de reflexión durante esos meses de exilio. Había conseguido empleo en una empresa logística pequeña, comenzando desde abajo. Había vendido su apartamento lujoso y se había mudado a un piso modesto. Había iniciado terapia psicológica para abordar sus problemas de narcisismo y falta de empatía. Pero lo más importante, reconocía, sin excusas ni justificaciones, cada uno de sus errores. Padre, te traté como un obstáculo en lugar de como el hombre que sacrificó todo para darme oportunidades que no merecía. No te pido que me perdones. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo la magnitud de mi traición. Leí esa carta 3 veces. Y por primera vez en 8 meses, sentí algo diferente al resentimiento. El reencuentro ocurrió en diciembre, en un pequeño restaurante del centro de Málaga. Andrés llegó vestido modestamente, sin el reloj caro, sin los zapatos de diseñador. Parecía 10 años mayor, pero también más maduro, más humano. Gracias por aceptar verme, dijo con voz temblorosa. Gracias por escribir esa carta, respondí. Era lo que necesitaba escuchar. Durante 3 horas conversamos. Realmente conversamos, como no lo habíamos hecho en años. Andrés me contó sobre su trabajo actual, sobre las dificultades de empezar desde cero, sobre las lecciones que había aprendido ganando su propio sustento por primera vez. Padre, toda mi vida pensé que tu éxito era inevitable. Que simplemente tuviste suerte o llegaste en el momento correcto. Nunca entendí el sacrificio, la dedicación, los años de construcción paciente. Ahora, trabajando 12 horas diarias por un salario modesto, finalmente comprendo lo que significó levantar un imperio desde la nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y comprendo también lo que significó que tu propio hijo quisiera arrebatártelo. No restauré inmediatamente el testamento original. No le devolví el Porsche. No le ofrecí su antiguo puesto. Pero sí le di algo más valioso, la oportunidad de reconstruir nuestra relación desde cimientos genuinos. Durante los meses siguientes, nos reunimos regularmente. Comidas sencillas, conversaciones honestas, silencios cómodos. Andrés demostró con acciones, no con palabras, que había cambiado. Visitaba a su madre regularmente. Contribuía económicamente aunque nadie se lo pidiera. Mostraba gratitud por pequeños gestos que antes habría ignorado. En junio de 2026, exactamente 15 meses después de aquella humillación pública, le hice una oferta. Hay un puesto disponible en Mendoza Logística. Ejecutivo de Ventas Junior. Salario modesto, sin privilegios especiales, reportando a supervisores que antes estaban por debajo de ti. Andrés me miró sorprendido. ¿Estás seguro? La pregunta es si tú estás seguro. Será difícil. Incómodo. Algunos empleados recordarán quién eras antes y disfrutarán viéndote en una posición inferior. Andrés asintió lentamente. Lo acepto. Con todas las condiciones. Una más, añadí. Si alguna vez detecto señales de que estás volviendo a tus antiguos patrones, la puerta se cierra permanentemente. Sin segundas oportunidades. ¿Entendido, padre? Han pasado 3 años desde entonces. Andrés ha escalado posiciones gradualmente, no por ser mi hijo, sino por mérito propio. Los empleados que inicialmente lo miraban con desconfianza ahora lo respetan genuinamente. El testamento sigue modificado, pero he incluido una cláusula condicional. Si Andrés mantiene su transformación durante 5 años más, recuperará participación en la empresa. No como herencia automática, sino como reconocimiento a su crecimiento personal. El Porsche nunca fue devuelto.
Andrés ahora conduce un Seat León de segunda mano que compró con sus propios ahorros. Y parece más orgulloso de ese vehículo modesto que nunca lo estuvo del Deportivo de Luzo. Hace 2 semanas, durante una cena familiar, Andrés levantó su copa. Quiero brindar por mi padre, dijo, mirándome directamente. Por el hombre que tuvo la sabiduría de castigarme cuando lo merecía, y la generosidad de perdonarme cuando demostré que había cambiado. Gracias, padre, por no rendirte conmigo, aunque yo me había rendido contigo. Marta lloró. Yo también, aunque lo disimulé con una tos conveniente. Esa noche, mientras Andrés ayudaba a su madre a lavar los platos, algo que el antiguo Andrés jamás habría hecho, comprendí que la lección más importante no había sido para él. Había sido para mí. Aprendí que el amor paternal a veces requiere dureza. Que proteger a un niño de las consecuencias de sus acciones no es amor, es complicidad en su destrucción. Y que la verdadera reconciliación solo es posible cuando ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo difícil de reconstruir la confianza. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte, ya sea como padre, como hijo o como alguien atrapado en una dinámica familiar tóxica, quiero dejarte con esta reflexión. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca es demasiado tarde para ofrecer una segunda oportunidad a quien genuinamente la merece. Pero recuerda, las segundas oportunidades se otorgan, no se exigen. Y solo tienen valor cuando quien las recibe comprende verdaderamente porque la primera oportunidad fue perdida. Mi nombre es Roberto Mendoza Ríos. Tengo 72 años. Y la lección que mi hijo jamás olvidará es también la lección que yo jamás olvidaré. A veces, el acto de amor más grande es tener el coraje de decir, hasta aquí. Y después, tener la sabiduría de decir, intentémoslo de nuevo.